Ya se ha avanzado también con los diagnósticos, ya hay un resultado más claro. Teníamos la posibilidad de conversar con él en el mes de marzo, en el arranque de marzo, cuando se desarrollaba allí en Santa Bernardina la tradicional exposición de durazno, y nos parece interesante poder, como decíamos ahora, ya con más resultados, hablar de cómo están los diagnósticos, de lo que se puede esperar con respecto a lo que es la producción de terneros en el país. Vamos a recibir en este momento al doctor Santiago Bordaberry para hablar de este tema. Santiago, ¿cómo vienen los resultados? ¿Qué se viene observando a propósito de lo que es el porcentaje de preñez, y ya de alguna forma también empezar a orejear un poco lo que puede ser la producción de terneros? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, buen día, ¿cómo te va, Martín? La verdad que es un año complejo, ¿no? Y que creía que era fácil, la verdad que no resultó tanto por lo que ya hemos conversado contigo. Este es el resultado de no solamente del periodo del Entore, que fue muy bueno desde el punto de vista forrajero, sino que además viene incluido también todo lo que fue un año antes que eso, que fue forrajeramente muy complicado. Entonces, para mucha gente que se descansó hoy, se lleva alguna sorpresa, pero naturalmente, en la mayoría de los casos, los resultados son buenos. Así que, aunque todavía queda mucho por delante, quedan muchísimas ecografías para hacer, cuando las primeras eran excelentes, realmente muy buenas, empiezan a aparecer algunas en las cuales, la cosa no anduvo tan bien. Estamos en la búsqueda de un número siempre, a ver cómo va a ser el promedio, y en la composición de ese número hay un sinnúmero de situaciones totalmente diferentes, diferentes lugares, donde llovió más, menos, donde el invierno pasado fue más o menos duro. Está compuesto también por productores que tuvieron posibilidades de hacer algunas cosas, que tomaron sus recaudos, entre los que se confiaron, no se confiaron. Entonces, en ese universo tan variado de situaciones, sale un promedio que bueno, que uno trata de ubicar un número que supone que va a ser mejor que el del año pasado, que va a ser mejor que el promedio, pero incluye también situaciones que todavía no están muy definidos en algunos casos, ¿no? Claro. Todo aquel que bueno, hizo las cosas medianamente bien y que no se descansó tiene resultados muy, pero muy buenos. Y los que se confiaron de lo bueno que fue desde el punto de vista forrajero, por el agua que hubo, en muchos casos tuvieron suerte, y en otros, muchos, todavía tenemos resultados, en algunos casos hasta pobres, ¿no? Algunos casos que son verdaderamente llamativos, lo malo que han sido. Pero de nuevo, tratando de ubicarlo en un promedio general, resulta un año mejor que el promedio por ahora, aunque, ya te digo, según las zonas y según condiciones muy, pero muy variables, como ese complejo de la cría, ¿no? Es un conjunto de criadores, de productores criadores que tienen situaciones muy, muy variadas, en tamaño, en escala, en grado de utilización de tecnologías, de inversiones, situaciones de todo tipo, en un año en el cual había estímulo para producir. Todos fuimos testigos que los valores que habitualmente bajan, tanto la reposición como el ganado gordo a fin de año tiende a bajar todos los años, y eso juega en contra de ese estímulo para tomar decisiones de manejo y todo lo otro. Este año los valores se mantuvieron hasta el día de hoy, y han sido muy buenos, con todas las dificultades que han sido los costos con los cuales estamos trabajando. Por lo menos valores para un sector de la agropecuaria, y particularmente de la ganadería, que está, digamos, hoy por hoy en buenas condiciones, en buena posición, como para poder manejarlo como una opción interesante dentro de la pobreza, digamos, de la situación de la ganadería en general, desde la agropecuaria en general. Estamos como digamos, por lo menos con una luz de esperanza por todos esos valores y todo. Pero las situaciones varían, y no va a ser un año récord para nosotros, pero va a ser un año bueno, aparentemente, con lo que llevamos hasta ahora, ¿no? Claro. Santiago, el año pasado el promedio nacional fue de 75.6%,
y la zona centro del país, para ubicar la zona donde, digamos, de una forma más trabajase desde el punto de vista profesional, 73,2% de promedio de preñez. ¿Cuánto por encima pensás que nos podríamos ubicar en este 2019? A propósito, y teniendo en cuenta estas salvedades que tú recién hacías. Yo voy llevando en una planilla nuestros, lo que hacemos en Agromédica con el doctor Sebastián Viana y el doctor Ignacio Beriao, en las ecografías, y lo voy completando y comparando con otros años, y siempre sucede lo mismo, que las primeras ecografías son muy pero muy buenas, porque los promedios van altísimos, y el promedio que llevamos actualmente verdaderamente es muy pero muy alto, pero también incluye siempre a productores más inquietos que entran un poco más temprano, que toman una cantidad de medidas, y como resultado de eso son productores que habitualmente tienen índice de preñez más alto. Por eso si yo te digo el número que aparece hoy abajo con esa planilla, aparece verdaderamente muy pero muy alto, que no va a ser el número final seguramente, pero yo me animo a por lo menos intuir de aquí en adelante que debería ser por lo menos 5 puntos por encima de todo eso, y quizá más que eso todavía. Capaz que vaya a ser entre 5 y 7 puntos por encima, de acuerdo a lo que hemos hecho hasta el día de hoy, digamos, en ecografías, por lo que han sido las situaciones de esos mismos productores año a año. Y también sucede que esos productores muy pero muy buenos a veces están casi en el techo de su producción. Entonces hay productores que habitualmente tienen entre 93, 94, 95%, y no van a mejorar mucho más que eso, aún aplicando tecnologías, pero teniendo el clima a favor, porque no pueden ir más que eso. Entonces el salto más grande va a estar probablemente los productores que aplican menos tecnología, pero que los ayudó el año, y ahí está, todavía hay muchísima información para venir. Pero yo supongo que ojalá se arrime el 80%, y sería un número interesante para el país y para el sector, ¿no? Sobre todo por la demanda tan importante que hay de reposición, ¿no? Sin dudas, y con un número cercano al 80%, hay que ver cómo sigue todo esto y cómo llegamos luego al destete. Sobre 4 millones de vientres, estarías con una cifra superior a los 3 millones de terneros. Sí, eso debería ser así, ¿no? Más o menos en Uruguay se pierde un 10% de las gestaciones, que es un número altísimo, en lo cual preocupa a muchísimos técnicos, obviamente, y a mucha gente que está vinculado al tema por el intentar no solamente tener buenos índices, sino perder menos gestaciones o menos terneros, y ahí hay un trabajo grande para hacer, pero esa cuenta del 80% queda en 70%, o lo que habitualmente es del 75% queda en 65%, que ese es un año promedio en Uruguay, ¿no? 75% de gestación, 65% de destete, ¿no? Más o menos distribuido según las zonas en porcentajes de abortos del 5%, algo por el estilo, muerte del parto o en torno al parto del 2 al 3%, y un 9% del parto del destete, que son cifras más o menos que se mantienen en el establecimiento que monitoreamos nosotros como cifra de referencia, ¿no? Claro. Santiago, te hago la última consulta. Teniendo en cuenta estos datos y probablemente estos porcentajes que están arrojando los diagnósticos de preñez, en el entorno del 80%, para remarcar una cifra, teniendo en cuenta el nivel de ganado preñado, ¿puede bajar la oferta de vaca fallada, de vaca de invernada? Es posible. Me parece que obedece más a otra cosa, hay una convicción de la gente de que en un sistema de cría la vaca de invernada tiene un componente muy importante del ingreso de la empresa, y la gente ha ido, que antes vendían vacas de invernada, ha tendido a invernarlas ellos mismos, sobre todo en un año como el actual, en el cual con el pasto que hay, yo creo que la gente se va a largar a invernar mucho más, y yo creo que la merma de la oferta de vacas de invernada más que nada va a venir por el lado de la cantidad de pasto, y porque la gente naturalmente está convencida que invernando sus vacas hace una diferencia grande en sus números al cabo del año, ¿no?